El sistema tegumentario es un sistema que está formado por la piel y los anejos o anexos, que son las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, músculo erector del pelo, las uñas, el pelo. También dentro de este sistema tegumentario encontramos a las glándulas mamarias y los dientes. La piel, a nivel de los orificios del cuerpo, como ano, vagina, boca, se continúa con la mucosa que reviste estos órganos internos. Vamos a ver el desarrollo de la piel de este sistema tegumentario. Esta piel, que es una cubierta protectora para el cuerpo, se considera que es el órgano de mayor tamaño del cuerpo. Desde el punto de vista embriológico se consideran dos capas, que es la dermis y la epidermis. La epidermis la más superficial, la dermis justo por debajo de la epidermis. La epidermis es un tejido epitelial superficial que deriva del ectodermo, y la dermis es un tejido conjuntivo denso que deriva del mesénquima. Este mesénquima que a su vez es derivado del mesodermo. Bueno, la epidermis que se forma del ectodermo superficial. Este ectodermo superficial, en la fase de desarrollo embrionaria, va a tener unas células que van a proliferar hacia la superficie para formarnos el peridermo, la capa superficial. Y por debajo una capa basal germinal. Esta capa basal germinal, que más adelante se va a convertir en el estrato germinativo, a partir del cual se van a producir todas las células que van a migrar hacia la superficie para formar los demás estratos o capas de la piel. Hacia la semana 21, el peridermo, que también se conoce como peridermis, va a desaparecer y nos va a formar el estrato córneo. Y la capa basal germinal, que se convirtió en estrato germinativo, va a tener una proliferación de sus células para formar las crestas epidérmicas. Estas crestas epidérmicas, que se ven como las ondas de la piel, también se llaman papilas epidérmicas. Otra cosa importante, otras de las células importantes que vamos a encontrar ahí son los melanocitos. Y bueno, para estos melanocitos, ¿cómo se forman? Bueno, las células de la cresta neural en la fase del desarrollo van a emigrar al mesénquima de la dermis y se van a diferenciar en los melanoblastos. Estos melanoblastos después se van a ir hacia la unión dermoepidérmica para formar los melanocitos, que se diferencian de los melanoblastos porque los melanocitos contienen gránulos de pigmento. Una de las diferencias entre la piel gruesa o fina es, bueno, la diferencia está dada por el grosor de la epidermis específicamente. Una epidermis gruesa la encontramos en palmas, plantas. Esta su característica es que carece de folículos pilosos, de músculo erector del vello, de glándulas sebáceas, pero esta sí va a contener glándulas sudoríparas. Principalmente abundan en las palmas, plantas y las axilas. Y bueno, la epidermis delgada, que nos va a cubrir el resto del cuerpo, la mayoría del resto del cuerpo contiene folículos pilosos, músculo erector del vello y los tipos de glándulas sebácea y sudorípara. Luego, la siguiente capa de la piel, desde el punto de vista embriológico, que es la dermis, esta es derivada del mesénquima, de mesénquima que deriva del mesodermo, subyacente al ectodermo superficial. Hacia la semana 11 de gestación, las células mesenquimatosas van a comenzar a producir el colágeno y el tejido conjuntivo elástico. Esta dermis va a comenzar a proyectarse hacia la epidermis para formarnos las crestas dérmicas. O papilas dérmicas también se conocen. Y hay empieza a haber una angiogénesis, formación de vasos en la dermis hacia el final de la quinta semana.
Aquí dentro de la dermis, bueno, vamos a encontrar ciertos anejos como son las glándulas de la piel, que tenemos de dos tipos, sebáceas y sudoríparas. Estas glándulas van a derivar de la epidermis, pero después van a entrar hacia la dermis. Entonces, estas glándulas que son de dos tipos, las sebáceas y las sudoríparas. Dentro de las sudoríparas encontramos las écrinas y las apócrinas. Primero, las glándulas sebáceas, pues se desarrollan a partir de esbozos que se encuentran a los lados de las vainas de las raíces epiteliales de los folículos pilosos. Pues vamos a encontrar que van a verter su secreción, que es el sebo, hacia el folículo piloso, por encima del bulbo piloso. Ahí las vamos a encontrar. Y las glándulas sudoríparas, las écrinas primero, que se encuentran en casi todo el cuerpo. Estas proceden de esbozos celulares en el mesénquima subyacente. Bueno, se va a formar una luz, la cual va a cruzar toda la epidermis, va a llegar hasta la parte exterior y va a verter su contenido hacia el exterior. Tenemos también las glándulas sudoríparas apócrinas, que encontramos principalmente en axilas, pubis, perine y areola. Estas glándulas apócrinas derivan de las excrescencias inferiores del estrato germinativo de la epidermis que da origen a los folículos pilosos. Entonces estas se van a abrir en la porción superior del folículo piloso, por encima de la glándula sebácea. O sea, está por arriba y comienza su secreción en la pubertad. Otro tipo de glándulas que forman el sistema tegumentario, tenemos las glándulas mamarias, que son un tipo de glándulas sudoríparas, pero modificadas y muy especializadas. Estas, hacia la sexta semana, comienzan a formarse como esbozos mamarios, como excrescencias inferiores de la epidermis en el mesénquima subyacente. Aparecen a partir de las crestas mamarias. Estas crestas mamarias que se comienzan a desarrollar hacia la cuarta semana de gestación y son bandas de ectodermo engrosadas que se extienden desde la región axilar al inguinal. Para la raza humana solo quedan a nivel de, bueno, lo que es ya más adelante las mamas. Toda la demás cresta desaparece y solo queda el esbozo mamario. Estos esbozos, en estos esbozos se van a formar también unos secundarios, esbozos mamarios secundarios, que van a dar lugar a los conductos galactóforos y sus ramificaciones. Estas van a tener una canalización por las hormonas sexuales placentarias que van a pasar a la circulación fetal. En el recién nacido a término se van a encontrar de 15 a 19 conductos galactóforos. También tenemos que el tejido conjuntivo y la grasa de la mama va a proceder del mesénquima circundante. También el recién nacido, vamos a encontrar que en la mama existe una depresión en el centro que se conoce como pezón. Conforme va creciendo el bebé, se va a empezar a rellenar el tejido conjuntivo para empezar a rellenar eso. Cuando se nace, el pezón está invertido, conforme va creciendo, empieza a salir. En la mujer, la mama aumenta de tamaño en la pubertad por el desarrollo de las glándulas y la acumulación de estroma fibroso y grasa. Este desarrollo está completo hacia la edad de 19 años. Y en los hombres, estos conductos galactóforos permanecen rudimentarios toda la vida. También tenemos el desarrollo de
del pelo, que bueno, el folículo piloso va a comenzar como proliferación del estrato germinativo de la epidermis y se va a extender hacia la dermis subyacente. Estos esbozos pilosos van a formar el bulbo piloso, del cual sus células van a formar la matriz germinal de la cual se va a producir el pelo. El pelo que crece a través de la epidermis, en cejas y labio superior, esto va a ser hacia el final de la semana 12. El primer pelo que empieza a producirse se conoce como lanugo. Estos son pelos finos, blandos y ligeramente pigmentados. Y vamos a tener un lanugo completo al final de la 17 a 20 semana de gestación. Su función es retener el unto sebáceo sobre la piel para protección de la piel misma. Aquí dentro de esto vamos a tener que los melanoblastos migran hacia el bulbo piloso. Ahí se transforman en melanocitos para producir la melanina que posteriormente es transmitida a las células formadoras del pelo en la matriz germinal para darle su coloración. También tenemos el músculo erector del pelo, que está formado por haces de fibras de músculo liso, y este procede del mesénquima que se encuentra alrededor del folículo piloso. El pelo de las cejas y cilios de las pestañas carecen de estos músculos erectores del pelo. Otro anejo cutáneo que tenemos, su desarrollo es el de las uñas. Hacia la 10ª semana, las uñas de los dedos de las manos y de los pies comienzan. Y bueno, un dato es que normalmente el desarrollo de las manos precede en unas 4 semanas al desarrollo del de los pies. Y las uñas alrededor del dedo alcanzan el extremo del dedo hacia la semana 32 de gestación y las del pie hacia la semana 36. Si no lo alcanzan hacia esa semana, se considera prematuridad. Eso es el embrión, desde el punto de vista embriológico. Y ahora una de las funciones del sistema tegumentario de la piel es a grandes rasgos la protección, la contención de los órganos y de los líquidos, la regulación térmica, la sensibilidad, la síntesis y el almacenamiento de la vitamina D. Y ya desde el punto de vista histológico, tenemos que la piel está formada por 3 partes, o se divide para su estudio en 3 partes, que es la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo. La capa más superficial, que es la epidermis, es un epitelio plano estratificado queratinizado, está formado por 5 estratos. Esta capa es avascular, su nutrición se da a través de los vasos de la dermis subyacente, y esta capa va a recibir terminaciones nerviosas aferentes. Sus 5 estratos de profundo superficial son el estrato basal o germinativo, formado por queratinocitos anclados a la membrana basal por hemidesmosomas. En este estrato vamos a encontrar melanocitos y las células de Merkel. Por arriba de este estrato encontramos el espinoso, que está formado por queratinocitos unidos por desmosomas. El siguiente estrato es el granuloso, formado por queratinocitos con gránulos de queratolialina, que estos gránulos de queratolialina contienen filagrina, que es un precursor de la queratina. Por arriba de este vamos a encontrar el estrato lúcido, que solamente se encuentra en plantas y palmas. Y el estrato más superficial, el último, es el estrato córneo, que va a estar formado por células muertas queratinizadas anucleadas, conocidas como corneocitos. Dentro de las células de la epidermis vamos a encontrar 4 tipos de células que en porcentaje mayor vamos a tener a los queratinocitos. Representan el 90% de las células de la epidermis.
Y bueno, estos queratinocitos contienen los gránulos de queratohialina, corpúsculos de Ondland o queratinosomas, que contienen lípidos y proteínas que nos van a ayudar a permitir la cohesión de los corneocitos y formar la barrera impermeable para evitar la pérdida de agua. Otro tipo de células en la epidermis son los melanocitos, que representan del 5 al 10% de las células. Los vamos a encontrar en el estrato basal y van a estar a razón de 1 a 10 a 1 a 36 con los corneocitos. Tienen un origen a partir de las células de la cresta neural y estos van a dar unas prolongaciones que se conocen como dendritas hacia la superficie, hacia las células de la superficie, perdón, no a la superficie, hacia las células de más arriba, estas dendritas, y estas son las que van a transportar la melanina de los melanosomas a los queratinocitos para darles la coloración. El color depende del tamaño y la distribución de los melanosomas. Otro tipo de células que tenemos en la epidermis son las células de Langerhans, que representan del 3 al 5%, tienen un origen mesodérmico, las encontramos en el estrato espinoso, también en mucosa oral, genital, ganglios, timo, tienen también origen de la médula ósea, y patognomónico de estas células son los gránulos de Birbeck. Otro tipo de células de la epidermis son las de Merkel, que representan menos del 1%, y tienen un origen neuroectodérmico. Las encontramos en el estrato basal y su función es como un mecanorreceptor sensorial. La siguiente capa es por debajo de la epidermis, es la dermis. Es una capa formada de colágeno y fibras elásticas separada de la epidermis por la membrana basal. Esta capa, la dermis, procede del mesénquima, que procede del mesodermo. Y bueno, su división para su estudio es en superficial y profunda. La superficial se divide en papilar y reticular. Tenemos que las fibras de colágeno que se encuentran en esta capa, el 90% son fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3. Dentro de esta capa vamos a encontrar dos tipos de corpúsculos, que son los de Meissner, que los encontramos en las papilas dérmicas, nos sirven para el tacto, y los corpúsculos de Barer-Passini, que esos los encontramos en la dermis profunda y nos sirven para la presión y la vibración. Dentro de esta capa llamada dermis vamos a encontrar los anejos cutáneos como folículos pilosos y glándulas. Los primeros folículos pilosos vamos a encontrar en toda la superficie del cuerpo, excepto en palmas y plantas. Estos folículos pilosos van a tener un desarrollo a partir del epidermis, que después se va a extender hacia la dermis. El pelo tiene tres fases dentro de su vida, que son la fase anágena, la fase de crecimiento, que dura de 2 a 5 años, la catágena, que es una fase de involución que dura de 2 a 5 semanas, y la fase telógena, que es la fase de caída, dura de 2 a 5 meses. El 90% del tiempo se mantiene el pelo en fase anágena. Y para su estudio el pelo se divide en tres partes: la superior, que es el infundíbulo, la media, el istmo, y la inferior o fase. Los otros anejos cutáneos, que son las glándulas sudoríparas y las sebáceas, vamos a tener que las glándulas sudoríparas son se dividen en dos: glándulas sudoríparas écrinas y las apócrinas. Las écrinas las vamos a encontrar en todo el cuerpo, principalmente en palmas, plantas y axilas. Aquí hay en mayor cantidad. Su secreción en esmerocrina se realiza por exocitosis, son reguladas por el sistema nervioso autónomo a través de fibras colinérgicas
y su conducto se abre hacia la superficie de la piel. Las glándulas sudoríparas apócrinas, estas desembocan en el infundíbulo por encima de la glándula sebácea. Principalmente las encontramos en la región anogenital, axilas, areolas, vestíbulo nasal. Su secreción es apócrina, sucede por decapitación. Tienen un desarrollo hormonal, fusionan después de la pubertad, son reguladas por el sistema nervioso autónomo a través de fibras adrenérgicas. Tercer tipo de glándulas son las sebáceas. Estas desembocan en el infundíbulo. Vierten su secreción de tipo sebáceo, se conoce como sebo, y las vamos a encontrar en todo el cuerpo, excepto en palmas y plantas. Su secreción es holócrina, sucede por pérdida celular, hay destrucción celular, y su regulación o su control es hormonal.